Buenos días, mi nombre es Karen Adriana Flores Encinas y el de mi compañera es Andrea Estrella León. Y nosotros les vamos a hablar sobre la selección de rutas, específicamente es del método de la ruta más corta y del método de barrido. Primeramente, ¿qué es el método de la ruta más corta? El algoritmo de rutas más cortas es uno de los módulos de análisis más importantes de los algoritmos de grafos. Este se encarga de detectar dentro de un grafo cuál es la ruta más eficiente o el recorrido de menor distancia entre un par de vértices que conforman un grafo. Dentro de esta categoría destaca el conocido algoritmo de Dijkstra por sus propiedades. La búsqueda de rutas más cortas y eficientes no es reciente. Este problema posee una larga historia y se considera uno de los principales problemas de los grafos. Desde el siglo XIX se han desarrollado gran cantidad de estudios para determinar de forma eficiente las rutas más cortas para diferentes casos de aplicación. El conocido algoritmo de Dijkstra fue desarrollado por el científico del mismo nombre en 1956 mientras se proponía encontrar elementos innovadores para las computadoras ARMAC. Para entender este método, tenemos que entender bien cómo se clasifican los nodos. De acuerdo al algoritmo, la clasificación de los nodos se representa de dos formas. Temporales. Estos se pueden reemplazar si se encuentra otra ruta más corta en un mismo nodo. Y los permanentes. Estos son cuando se concluye que no existe una mejor ruta. Ahora vamos a ver en términos generales los pasos para resolver el algoritmo. Primero, clasifique el nodo del punto de origen, nodo 1 en la clasificación permanente. Segundo, calcule las clasificaciones temporales de cada nodo J al que puede llegarse desde el nodo I, siempre y cuando J no esté clasificado como permanente. Si el nodo J es temporal y el nuevo valor es menor que el que tenía, entonces se reemplaza con el nuevo. Y tres, si todos tienen clasificaciones permanentes, deténgase. De lo contrario, seleccione la clasificación con la distancia más corta entre las temporales. Ahora vamos a ver un ejercicio. Antes de comenzar, se necesita localizar el sentido de las flechas, el cual es muy sencillo de determinar ubicando la dirección del número que representa la distancia de un nodo a otro. Por ejemplo, si el número de la distancia se encuentra a la izquierda, el sentido de la flecha se ubicará en su otro extremo, que en este caso será el de la derecha. Una vez que se tenga bien definido el sentido de las flechas, como se ve en este ejemplo, nos ubicamos en el primer nodo, que en este caso es representado por el número 1. Como se puede observar, en el nodo 1 cuenta con tres rutas. Primeramente nos dirigiremos al nodo 2, el cual cuenta con una distancia de 3. Del nodo 1 al 3 con una distancia de 6 y del nodo 1 al 4 cuenta con una distancia de 1. Estas distancias se convierten en permanentes, ya que en ninguno de los nodos existen rutas alternas. Ahora vamos a pasar con las distancias permanentes del nodo 6 y del nodo 10. Primeramente, del nodo 2 nos pasamos al nodo 6, el cual tiene una distancia de 7, la cual se suma con el número permanente que ya habíamos dicho anteriormente del nodo 2, en este caso es 3, por lo que obtenemos un total de 10, el cual se convierte en permanente, ya que no hay ninguna ruta que llegue al nodo 6. Proseguimos del nodo 6 al nodo 10, contando con una distancia de 20. Sumándolo con el permanente finalizamos con una trayectoria de 30, la cual es una trayectoria mm, temporal. Ahora veamos las distancias que van hacia el nodo 5. Del nodo 6 hacia el nodo 5 tiene una distancia de 6. Esta se suma con el permanente que tenemos del nodo 6 y nos da un resultado de 16, siendo este un número temporal. Del nodo 2 al nodo 5 contamos con una distancia de 3, el cual, sumándolo con el permanente del nodo 2, nos resulta un 6, el cual también es un número temporal. Y por último, del nodo 3 al nodo 5 hay una distancia de 8.
Sumándolo con el permanente que habíamos dicho del nodo 3, nos da como resultado 14 como número temporal. Una vez que analizamos todas las rutas alternas hacia el nodo 5, verificamos las temporales y tomamos la distancia más corta como permanente, que en este caso es 6, el cual se convierte en un número permanente. Ahora veamos las distancias que existen hacia el nodo 7. Nos pasamos del nodo 3 al 7, el cual tiene una distancia de 2, el cual sumándolo con el permanente del 3 nos da un resultado de 8, el cual es temporal. Del nodo 4 al 7 hay una distancia de 5. Sumándolo con el permanente, nos da un resultado 6 y este es temporal. Del nodo 5 al 7 hay una distancia de 1 y sumándolo con su permanente de 6 nos da un total de 7. Ahora, verificamos todos los números temporales y tomamos como permanente el de la distancia más corta hacia el nodo 7. En este caso es el número 6, el cual se convierte en un número permanente. Ahora veamos las distancias hacia el nodo 9. Del nodo 7 al 9 hay una distancia de 4. Sumándolo con la permanente resulta un número de 10, el cual es temporal. Del nodo 5 al nodo 9 existe una distancia de 3. Sumándolo con la permanente nos da un resultado de 9. Verificamos los temporales y tomamos como permanente el de la distancia más corta hacia el nodo 9. En este caso es el número 9, el cual se convierte en un número permanente. Ahora veamos las distancias que existen hacia el nodo 8. Del nodo 5 al nodo 8 hay una distancia de 9 y sumándolo con su permanente, nos da un total de 15, el cual se convierte en un número temporal. Del nodo 9 al nodo 8 hay una distancia de 7 y sumándolo con su permanente, nos da una distancia de 16, el cual también se convierte en un número temporal. Ahora verificamos los temporales y tomamos como permanente el de la distancia más corta que existe hacia el nodo 8. En este caso es el número 15, el cual se convierte en un número permanente. Ahora veamos las distancias que existen hacia el nodo 10, que es nuestro último nodo, nuestro lugar de destino. Del nodo 9 al nodo 10 hay una distancia de 13. Sumándolo con la permanente resulta un total de 22, el cual es temporal. Ahora, del nodo 8 al nodo 10, existe una distancia de 11, el cual se suma con la permanente y nos da 15 como un resultado de 26, el cual es un número temporal. Y por último, verificamos los temporales y tomamos como permanente el de la distancia más corta que existe hacia el nodo 10. En este caso es el número 22, el cual se convierte en un número permanente. Recapitulando, este es el camino que se siguió para tener la ruta más corta. La duración de la ruta más corta fue de 22 y la ruta que se siguió fue de 1, 2 del destino 1, 2, 5, 9 y 10. Por lo que esto se concluye, por lo que con esto se concluye el algoritmo. A veces podemos tener más de una ruta con la duración más corta. Esto se determina con los permanentes. Se comienza desde el inicio hacia el final siguiendo los números permanentes, ya que algunas veces los números temporales pueden tener la misma cantidad asignada, convirtiéndose así en permanentes y resultándonos más opciones de ruta. Yo soy Andrea y les voy a hablar sobre el segundo método, que es el método del barrido. Este método es una de las formas más rápidas y sencillas de realizar una pseudo triangulación de una nube de puntos, así como se observa en la imagen. Este algoritmo implica una preordenación de los puntos según la dirección que ya está previamente definida por una recta y a partir de esta se va haciendo un barrido. Se van poniendo líneas perpendiculares y se va haciendo el barrido según los
puntos que van a seguir para formar el triángulo, así como se observa en la imagen que está aquí en la derecha. Este método nos funciona y nos arroja buenas soluciones cuando el volumen de la parada es una fracción pequeña de la capacidad que tiene el vehículo. Es decir, que el transporte que se va a utilizar para la distribución tiene una cierta capacidad y nos sirve este método cuando tomamos varios puntos y esos puntos son una fracción de la capacidad total que tiene el transporte. Otra de las ocasiones en la que nos sirve es cuando todos los vehículos que se van a utilizar tienen el mismo tamaño, que esto hace referencia a la capacidad que puede transportar. Y por último, cuando no hay restricción de tiempo en las rutas que se van a realizar. Los pasos para seguir este algoritmo son: el primero es localizar todas las paradas que se tienen que realizar, incluyendo el depósito, el punto de partida, como se quiera llamar, sobre un mapa o también puede ser sobre una cuadrícula. El segundo paso es trazar una línea recta desde el depósito o el punto de partida hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que intersecte con una parada. El tercer paso es diseñar la ruta con el punto encontrado y ver los puntos posteriores hasta llegar al tope de la capacidad que puede transportar el vehículo que se va a utilizar. Entonces, llegando a la capacidad que tiene el transporte, hasta ahí se corta la ruta y se regresa al punto de origen. La forma que tiene la triangulación es más o menos una forma de gota o lágrima. Y el cuarto punto es seguir barriendo hasta diseñar las próximas rutas y completar todos los puntos que están dentro del mapa. Para que quede más claro, vamos a explicar un ejercicio. El ejercicio nos dice que una empresa de transporte utiliza camiones de 15 toneladas para recoger mercancía de los clientes que están ubicados en diferentes zonas de la ciudad y la mercancía se encuentra en el punto de depósito número 1. De ahí se trasladan las cargas. Estos son todos los nodos a donde debe llegar el camión y va a partir del punto 1. Aquí está marcado el punto de origen. El número que está dentro es el número de punto que es o el nodo y el número que está por fuera es lo que requiere el punto. Se va a trazar la primera ruta en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, del punto 1, el primer nodo en intersectar es el número 8 y este requiere 5 toneladas. Después, el más cercano es el 9 y es una capacidad de 4 toneladas, entonces en total van 9 toneladas. Y el que le sigue es el 10 con una capacidad de 4 toneladas, entonces en total ya llevamos 13. Ya no
alcanzaría para otro porque el vehículo que se usa nada más tiene capacidad para 15 toneladas, ya cumple hasta las 13 toneladas, entonces se regresa al depósito. Se traza el segundo viaje. El punto más cercano es el 7. Aquí se van a recoger 3 toneladas. El que le sigue es el 6. Se recogen 7 toneladas. Aquí ya un total de 10. Y después en el nodo 5 se recogen 4 toneladas. Entonces en total ya llevamos 14. El transporte solo tiene una capacidad para 15 toneladas. Entonces regresa al depósito y ya lleva 2 viajes. Y la tercera ruta es al nodo 4, que van a recoger 5 toneladas. Después el nodo 2 son 4 toneladas, en total van 9. Y el nodo 3 son 6 toneladas y en total ya serían las 15 toneladas, que es la capacidad del camión. Aquí del nodo 4 se va al 2 y después al 3, porque este método también busca que no se pase 2 veces por el mismo punto y que no haya líneas cruzadas en la ruta. Entonces, ese es el motivo por el cual se va del nodo 4 al 2 y después al 3 y ya vuelve al depósito. Aquí están marcadas las distancias de cada nodo. Y aquí está el resumen. En el viaje 1, del nodo 1 se va al 8, del 8 al 9, del 9 al 10, del 10 al 1. La distancia del 1 al 8 es de 41, del 8 al 9 de 11, del 9 al 10 de 36 y del 10 al 1 de 71, y en total recorre una distancia de 159, y el QI son las toneladas que recoge, que en el nodo 8 recoge 5, en el 9 4 y en el 10 4. O sea, un total de 13 toneladas. En el viaje 2 nos da una distancia total de 139 y una sumatoria de toneladas de 14. Y en el viaje 3 suma la distancia 163 y en total se recogieron 15 toneladas. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.